Y esto me lo mandó Mario Layuz. Bueno, buenas tardes. Para todos los amantes del deporte motor, tenemos el honor de poder entrevistar a un apellido con más de 40 años de historia en el automovilismo, especialmente en el turismo carretera. Tenemos con nosotros a don Julio Nicieza. ¿Qué tal, don Julio? Bien, muy bien. Bueno, acá estoy. Muchísimas gracias por habernos permitido esta entrevista. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuándo y dónde nace don Julio? Nací el 4 de febrero del año 27 en Coronel Seguí, en un pueblito pegado a Coronel Seguí, partido Alberti. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el turismo carretera? Hablando especialmente en la siguiente imagen, vamos a ver a Ramón Flores y este auto que quisiera que vea, a ver qué recuerdos nos puede contar. Y todo aquel que participó del turismo carretera tuvo un comienzo en una actividad parecida, pero con niveles diferentes. Entonces, llegó el momento en que el entusiasmo por el automovilismo pedía que creciéramos, y para crecer había que el turismo carretera ofrecía muchas posibilidades, y así fue que empezamos con una coupé que era de un primo de mi madre, que estaba bastante con lo necesario como para participar en el TC. La pusimos en condiciones para intervenir en una carrera, y así fue que debutamos en las 500 millas de Mercedes. ¿Y el piloto era? Era Flores. Ramón Flores. Ramón Flores, de Carmen de Areco. La familia de mi mamá era Flores, de apellido. Bueno, y él largamos último, creo. Y habíamos pasado en la primera vuelta, porque tenía ya ciertas cosas que estaban logradas por mecánicos de la fábrica. Y siempre en Supertap, ese grupito que había de mecánicos, de empleados que les gustaba el automovilismo, veía y miraba siempre para adelante. No hacer lo que otros tienen, mejorar lo que otros tienen. Y entonces, bueno, ese auto fue ya queriéndole ganar al de Olavarría, como era Emiliosi, ¿no? Ya empezamos a trabajar se empezó a trabajar porque era todo un misterio Emiliosi. Emiliosi le ganaba a todo. Pero ¿qué es lo que tenía? Nadie, era tan cerrado todo lo que se generaba alrededor de Emiliosi, que nadie podía saber qué diablo, hasta que nosotros lo descubrimos y empezamos a querer imitarlo. Así no fue, rompíamos como... Bueno, pero llegó un momento, esto después de esa carrera. Es lo que le quería preguntar. Después de esa carrera. ¿Cómo fue armar un auto Sport prototipo? ¿Fueron los primeros en crear un Sport prototipo en el país?
Bueno, sí, fuimos los primeros juntos con Ford y con, en ese momento, Renault. No sé a qué vos te referís al auto. Al verde de Mario Layuz. Ah, sí, al de Mario Layuz, sí. Sí, nosotros fuimos, ellos con todo el apoyo de Ford y creo que los Emiliosi, no sé si no participaban los Emiliosi, también con el otro auto que fabricaban en Córdoba. Y nosotros, ahí en el galponcito, haciendo nuestro autito, que llegó un momento en que se hizo bastante famoso vinieron, yo me acopé, todos los que vinieron a querer correr el auto ese, y era un auto que, bueno, no podía tener todo lo que, ¿cómo puedo decirte? La calidad de construcción que tenía lo de Ford, donde tenían ingenieros, entonces se sentía esa diferencia, se nos rompía una cosa. Pero dentro del auto había una serie de funcionamientos que estaban adelantados con respecto a lo que se usaba en el país, porque nosotros ya habíamos logrado asesoramiento en Estados Unidos y en Alemania. Entonces, siempre estábamos adelante en la evolución de algo que mejoraba a los autos de carrera, ¿no? Y hace un ratito que tuvimos la oportunidad de compartir un almuerzo con don Julio, nos contaba que este auto se había incendiado en un galpón. Sí. Y después construyeron otro que lo corrió, ¿qué piloto? Bueno, siempre el primero que lo corrió fue Layuz. ¿Y después quién fue el que lo siguió? ¿Juan? ¿Fue Juan? ¿Fue Juan Ayarza? Sí. ¿Cómo recuerda esa época? Bueno, pero no encontramos la vuelta para... en ese momento había en la categoría había un montón de cosas que... había ¿cómo es? El club que manejaba el TC estaba dividido, entonces unos se inclinaban por un tipo de auto, otros por otro. Nosotros siempre fuimos del TC, siempre estábamos dentro de la comisión que manejaba el TC. Ajá. Y ahí es donde... Turismo carretera, sí. Vamos a llamarle turismo carretera. Y ahí es donde usted comienza su etapa dentro del TC con un Torino que era suyo particular. Sí, era uno de los que dejé. Yo usé 4 o 5 Torinos y uno que dejé lo pusimos o intentamos hacerlo de carrera para correr, ¿no? Hacerle todo lo que... Piloteado por Juan, y llegaron a tener 2 autos. Sí, teníamos 2 autos, sí. Bruno, bien. El apellido Bruno. Bruno, corrimos. Bruno, eso ya no era. Continuamos con la fabricación del primer Chevrolet azul de Juan Ayarza Garré. Ese fue en el año 79 o 80. Algo así, por ahí. Ajá. Y con eso obtuvieron su primer triunfo, ¿verdad? Sí, en La Plata. Y la carrera siguiente la ganamos también nosotros en Prible. ¿Por qué se le dio el cambio de Torino a Chevrolet? ¿Qué fue lo que lo llevó a cambiar? Porque el Torino estaba frenado, había quedado ahí como... imagínate que yo
yo hablo del 68, del 64 empezamos, ¿no es cierto? El Torino, ya en el 68 ya existía el Torino. Y el Chevrolet tenía más posibilidades de lograr que funcionara mejor que él. Ajá. Y el Torino no le daban oportunidad porque no lo modificaban para nada. Para modificarlo había que hacerlo porque uno lo decidía y estaba fuera del reglamento. ¿Y de esta foto se acuerda? Mire. Accidente de Ayarza. Sí. Esto fue acá en Pergamino. Después de pasar por un paso nivel. Acá veníamos para ganar el campeonato nosotros. Ya estaban peleando el torneo, sí. Y veníamos segundo, que teníamos que pasar veníamos detrás. Y el de Chacabuco, ¿cómo es ¿Cómo era El Colo Espinosa. El Colo Espinosa lo seguía y lo golpeó y como Juancho venía detrás del que tenía que pasar, lo tocó y fue 150 metros adentro bajó. Todo lo que encontró lo bajó, hasta un poste de electricidad. Fue tremendo ese golpe. Muy bien, ahora le quiero preguntar, ¿cómo es que su hijo llega al turismo carretera? De copiloto de Ayarza, ¿no? Con este Chevrolet verde. Y porque es bastante cargoso. Quería correr. Y quería correr, le gustaba. Y yo tenía que hacer una serie de cosas para poder ingresar, porque Ayarza, Garré o demás siempre habían empezado con otra cosa y tenían, Ayarza había hecho todo un curso y corría de carrera, tenía bases. Y usted lo sentó en la butaca derecha para que aprenda. Exacto. Muy bien. Y aprendió. Salió bueno. Sí. Y le quería preguntar una anécdota que la escuché de una entrevista que le hicieron en Rojo 7000 respecto de cómo nace este diseño, el tricolor que es tan característico en la historia del turismo carretera con el equipo Supertar. Bueno, en esa época que sale esto, los autos eran verde, negro, amarillo, blanco, rojo, era un solo color. Le ponían algunas cositas. Entonces hicimos un auto nuevo. Y acá en Chivilcoy había una familia Navarro que eran muy, muy buenos en todo lo que se refería al desarrollo de muchas cosas que estaban vinculadas a la pintura. Y entonces le dije, mirá, nosotros estamos haciendo un auto y lo tenemos que pintar. Yo, la verdad que no quiero pintarlo de amarillo, o de verde, o de azul, como estaba. Como el de Ayarza. Sí. Y dice, yo voy a hacer algo alrededor de esto. Tengo una idea. Y me trajo esto. Y yo cuando vi esto, ¿No le gustó? No, No. nos echan. Pero dice, no, esto es un avance, dice, tremendo, porque esto no es una pintura recta, es una pintura que camina dentro del auto, en el auto. Esto va, dice, escúcheme, dice, porque era un muchacho de acá, dice,
va a ver el efecto que va a causar. Y tal es así que con los años todavía siguen. Y cambiaron las pinturas de los autos, empezaron a hacer cosas parecidas. ¿Entendés? Y se terminó con una sola pintura o un pedacito con alguna cosa. ¿Entendés? Otra innovación. Sí. Otra innovación. Le quería preguntar qué recuerdo tiene del ingreso al equipo de Osvaldo Morresi. ¿Cómo lo recuerda? Tras la partida de Ayarza, ¿no? Bueno, cuando Juancho decide dejar el auto nuestro, yo ya iba, creo que iba a San Pedro, y en Morresi corría en Fiat en los Fiat chicos corría. Y se enteró y me vio y me dijo que a él le gustaría, pero claro, en aquella época apuntar o tener en cuenta a alguien que no tenía experiencia, que era de pro, ahí no sé cómo fue que yo lo vi joven, dije, era en épocas en que en el TC corrían corrían con 40 años, 35 años, 50 años, ¿viste? Claro. No, pero hoy se ven pilotos con 16 años, 17, 18, en aquella época era no, imposible. Y le quería preguntar, tras la partida de Osvaldo Morresi llega otro joven, que lo tenemos detrás de cámara, Tito Retavizcaya. Bueno, eso me dio tantos problemas, me dio este muchacho. Cuéntenos. Así se pone rojo detrás de cámara. Cuéntenos. Cuéntenos de Urreta. Y siempre quería ir más ligero de lo que podía. Y entonces había que buscarle la vuelta, porque o te rompía el auto o lo hacía, o lograba. Entonces luchábamos permanentemente por mejorarlo. Pero nosotros nunca buscábamos el exterior, no el exterior, gente de afuera que viniera a ocuparse del auto. Nosotros siempre era con los que trabajaban en la fábrica, salvo alguno que se colaba, después siempre eran, no buscábamos a un exitoso y lo traíamos para... Claro. No. Nosotros, si teníamos éxito, lo teníamos que lograr nosotros. No viniendo gente de afuera. Gente que estaba dedicada, ¿no es cierto? Ahora, después nosotros si podíamos lograr recursos en otros países, manejábamos cualquier camino para poder progresar o tener. Así fue que el Chevrolet, todo lo que es el Chevrolet salió de Supercar. El primer cigüeñal lo fabricamos nosotros. ¿Qué pasa? Llegó en un momento en que había que hacerlo andar más ligero, porque nos superaba los Fores, ¿no es cierto? Entonces el cigüeñal pesaba 35 kilos, 34 kilos. ¿Y qué dijo uno de los que tenía dentro? Tenemos que aliviar el cigüeñal, tenemos que hacer un cigüeñal. Claro, podíamos hacerlo, pero había que cambiar otras cosas arriba también, ¿no? Bueno, así fue que logramos cambiar y llevar el cigüeñal a 24 kilos. A 24. Que cuando le pusimos el cigüeñal a 24, le sacamos 10 kilos, el motor era... Pero se armó un despelote. Porque, y ahí empezó el TC a poner
señalar qué es lo que se podía hacer. No había nadie te prohibía cambiar el cigüeñal. Empieza el reglamento deportivo. Empezó exactamente. Bueno, y así fue que fuimos cambiando todo, y de Chevrolet no quedó nada, todos los movimientos, todo fue, qué sé yo, las modificaciones que nosotros hicimos en el Chevrolet fueron montones. Todo lo que se cambió de Chevrolet salió de nosotros. Le quería mostrar una foto, a ver qué recuerda. Y le quiero preguntar, porque lo estuvimos charlando hoy en el almuerzo, ¿cómo era la relación con don Eduardo Nicieza y don Tito Urreta Vizcaya? En el equipo, ¿no? Liderado por usted. Una foto tomada en una largada de ruta donde... Nunca le decíamos a usted, hicieran esto, hicieran lo otro. Vos tratás lo más posible. Así que el que andaba más fuerte ganaba. Cada uno se lo arreglaba. Bueno. No se le ponía freno ni condiciones. Así lo rompían como... ¿no? Bueno, pero eran libres. Le quiero preguntar, pelean en torneo con Tito Urreta Vizcaya y de repente, allá por el 94, como que se retira pero no se retira. ¿Cómo vive esa época? ¿Se venden los son las autos? cosas que pasan, ¿viste? Creo que ya hacía como 8 años que yo lo bancaba. Yo ya ¿viste? Estaba cansado de estar conmigo. Está hablando de Urreta, ¿no? Sí, Urreta. Le vamos a dar el derecho a réplica después. Y un día decidió correr con Ford. ¿Y usted? No, yo Chevrolet. Y ahí es donde traen a René Sanata, ¿no? Que lo tenemos en la imagen. A Sanata. Bueno, Sanata no te puedo decir bien cómo cayó ahí. Pero debe haber venido a pedir el auto. Lo cierto es que Tito se va del equipo y usted queda con un solo auto de competición, o quedó con ninguno y tuvo que armar uno. ¿Cómo fue? No. Nosotros los autos, ¿cómo te puedo decir? Teníamos siempre autos, quedaban los autos. Lo que pasa es que había cosas, etapas donde por distintas razones se nos ponía muy complicado atender a los autos, cómo debían ser atendidos. La fábrica pasó por muchas situaciones, no críticas, sino por situaciones de trabajo, donde necesitábamos no perder tiempo en nada, teníamos que volcar todo el esfuerzo en la fábrica, por cuestiones comerciales, ¿no es cierto? Comerciales en el sentido de que lo que fabricábamos cada vez tomaba más fuerza, más necesidades de fabricar cantidades. Entonces, el auto nos generaba los problemas. Y entonces ya había que traer emplear gente que no trabajaba en la fábrica, pero teníamos que emplearla. Y así fue que aparecieron algunos. Los hermanos de Palma. No, eso para correr. Yo hablo para... en la fábrica. Para atender el auto. Para atender el auto. Para atender el auto. En la siguiente imagen, si recuerda, año 2000, el retiro de su hijo del turismo carretera. ¿Cómo lo vivió usted como padre? ¿Se sintió aliviado por los riesgos de lo que significa correr en auto? ¿Cómo vivió ese momento? A mí las presiones con ellos siempre era de mi mujer. Ella sabía que yo no me iba a convencer, no me convencía, pero ella sufría veía
en la carrera un riesgo tremendo, con su hija, con su hijo, y viste, se descargaba cuando podía, me enganchaba a mí y me hacía, bueno, tenía que tener unos tiempos muy especiales. En este sentido le quería preguntar, también su hija participó como copiloto y debe haber sido también un problema, ¿no? Para resolver con su señora. No sé si Graciela alguna vez le planteó ser piloto. No, ella manejar, no. Siempre copiloto. Siempre copiloto. Siempre copiloto. Y Graciela dentro del del turismo carretera, hay que reconocerle que participó de cambios muy grandes. Nómbreme uno. Por ejemplo, habría que preguntárselo a este muchacho que es de Chacabuco, Urreta. Ahora se lo preguntamos. Porque ella me contaba que Tito se le iba el auto, ¿no es cierto? Vamos a suponer, no doblaba, se le iba la trompa. Y los de abajo le decían, ¿y qué notás? Pero se te va la trompa, ¿pero por qué? ¿Qué notás? ¿Que es por la rueda de la derecha? ¿Es por lo que te pasa con la...? Y Tito le decía, pregúntale a... no me digas. Y Graciela sabía por qué se iba de adelante o por qué se iba la parte de atrás. Y y en ese sentido, en ese aspecto, Graciela, yo he escuchado personajes que la han tenido al lado corriendo y que reconocían toda la... Ella no miraba nada, no le importaba, ella miraba lo que hacía el auto. La reacción del auto. Ya llegando al final de la nota, le quería preguntar cómo vivió el subcampeonato, obtenido con Matías Rossi. Bueno, fue una alegría, fue una tristeza. Pese a que Bueno, pero si nos quedamos con lo lindo, un subcampeonato para usted tantos años pero peleó. A mí me interesaba los que iban arriba. Lo humano. Lo humano. Bueno, y le quería mostrar, mire toda la siguiente imagen, todos los autos que han pasado, y yo le quería preguntar, ¿qué reflexión tiene usted sobre este cambio vertiginoso de pilotos, que cambian, un año corre con uno, un año corre con otro? ¿Cómo vivió usted ese nuevo TC, por así decirlo? Ahora, el último, sí. No, yo ni me preocupo. No, de esta época, de la época que usted tenía estos autos. ¿Qué? ¿Cómo vivía esos cambios de pilotos? No era una cosa muy... Hoy es distinto, porque no había materialismo, no había el dinero de por medio. Cambió todo. Yo nunca más fui pisé, un día les dije que me iba, del TC, y nunca más yo fui a una carrera, fui a un autódromo. Nunca más. Y antes de hablar de su retiro, no sé si quiere que le demos lugar a la réplica a Tito, que hoy le dio un par de sacudidas. Me castigó. ¿Quiere que lo sentemos un minuto? Bueno, vamos a terminar. Bueno. Vamos a terminar en serio. La pregunta. Vamos a entrar. Tito, Julio. Don Julio fue un poco para mí, te diría que mucho. Yo llego acá a Supertá a un año de haber perdido a mi papá
y es como que me reemplazó un poco. Siempre me dio consejo, me enseñó un montón de cosas de la vida y bueno, por ahí me he portado mal con él, pero en el momento que yo dejo de correr con ellos, que fue en el año 84, yo dejaba de correr. Me hicieron la despedida que dejaba el turismo carretera. En el 94. En el 94, perdón. Sí. Y tal día así que yo estuve internado en Junín, él me fue a visitar, que fue para 20 y pico de diciembre, con neumonía, y fueron con Graciela. Y después un grupo de amigos me empiezan a joder de un Falcon que había de Osvaldo Lin. Y ahí vuelvo a correr. Ajá. Y después vuelvo de vuelta al equipo. Claro, sí, sí. Pero yo no, era mi intención, me había comprado un tractor, dedicarme a lo que estoy haciendo prácticamente ahora, a atenderme a mi campo y a algo más. Pero con la relación con Julio siempre siguió, así que una vez por mes estamos cenando juntos, nos estamos visitando, nos estamos hablando. Y para mí es un grande Julio. La verdad que ya te dije, me faltó mi viejo y es como que quien me aconsejó un montón de veces, me habló cada macana que me mandaba yo, macana arriba del auto y abajo del auto, siempre me estuvo aconsejando para bien y lo tengo muy presente. Y bueno, don Julio, perdón por este asunto. No sé si quiere cerrar con una última reflexión. ¿Eh? Si quiere cerrar con una última reflexión esta nota. No, te felicito a vos por tu inquietud, por interesarte en una cosa que tiene su importancia, es parte de la vida de muchas personas, de lo que a lo que te estás refiriendo vos. Yo cierro con... Vos sí. me preguntás a mí, hay cientos Claro. que podés hacer el mismo pedido de recuerdos como me lo haces a mí. Yo fui uno más dentro de... Posiblemente seré el más viejo también, ¿no es cierto? El que tuvo más años con el TC, pero el TC tiene una historia que le podés criticar muchas cosas, pero también tenés que pensar en las partes positivas que tuvo, porque deja cosas. Con el TC aprendieron muchas cosas que si no hubiera existido el TC no se hubieran realizado. Entonces eso hay que respetarlo, hay que tenerlo en cuenta y darle el valor que en realidad tiene. Claro. Yo quiero cerrar con una anécdota personal. Me dediqué a la música y en mis inicios no tenía ni trabajo ni posibilidades económicas de estudiar. Entonces estudiaba a una cuadra de la oficina de Corrientes 1386 en el Teatro San Martín. Y un día lo voy a ver a don Julio porque entraba a estudiar a las 8 de la mañana y salía a las 6, 7 de la tarde del conservatorio, a veces más tarde, porque no tenía para comer. Y yo pasaba por la oficina y don Julio me daba un sobre para comprar comida. Entonces mi profesora de piano me decía, mirá Martín, vos te vas a tener que comprar un piano porque tenés que empezar a estudiar con tu propio instrumento. Lo voy a ver a don Julio y le digo, don Julio, mire, con la plata que usted me da, yo podría comprarme un piano que lo necesito para estudiar. Fuimos a la casa, lo compró y cuando yo voy a avisarle a Martínez, uno de sus empleados, que yo ya no tenía que pasar más a buscar el sobre, que no me lo preparé más, el sobre estaba arriba de la mesa. Y ese es don Julio. Te creo totalmente. Julio es así. Hay veces se anticipa a los hechos. Cuando vos pensás que van a necesitar algo, él ya está presente. Y bueno, siempre fue así conmigo y con un montón de gente. Bueno, por cómo lo conocemos a Julio. Así que bueno, un fuerte aplauso para este histórico turismo carretera. Gracias, Bueno, gracias, sí, Tito. me hiciste hablar más de lo que... Valió la pena cada segundo, don Julio. No sabe cómo se lo agradezco. Qué fenómeno.